Muy bien. Muy bien, buenos días a todos. Comenzamos la mesa con el tema la universalidad del español, encuentros y contactos lingüísticos. Tenemos una ponencia general a cargo de la doctora Raquel Montenegro en representación de la profesora Guillermina Herrera. Algunos datos de Guillermina Herrera. Ella es lingüista de Guatemala, trabaja mucho tradiciones de los pueblos mayas, ha trabajado también el tema de educación intercultural bilingüe y le interesa muchísimo la recuperación de la tradición oral de su país. Presento también al profesor Juan Gil, de España, miembro de la RAE, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla. Ha publicado obras de Jenofonte, de Horacio y sobre literatura de viajes en la Antigüedad y en la Edad Media. Luis Andrade es profesor de la Universidad Católica del Perú, es lingüista, trabaja en el área de estudios andinos, sociolingüística y es un destacado investigador de la universidad. El profesor Eduardo Matos Moctezuma no está presente, así que presento enseguida al doctor Francisco Moreno Fernández, es también de España, es un filólogo especializado en dialectología, sociolingüística en el área del español y lingüística hispánica, ¿no? En términos de fenómenos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces con la exposición de doña Guillermina Herrera. Muy buenos días, autoridades académicos, público que nos acompaña. Reciban un saludo de doña Guillermina Herrera, quien no nos pudo acompañar, pero les envía un cálido saludo. Leeré en su nombre la conferencia titulada Universalidad del Español, Encuentros y Contactos. Aunque no perdamos el asombro, estamos acostumbrándonos a las novedades que nos llegan periódicamente sobre las cifras crecientes de hispanohablantes, nativos y extranjeros. Además, sobre la presencia de nuestra lengua en diversos ámbitos. Sin duda, somos testigos hoy de un proceso de expansión del español que no tiene precedentes, no solo en cuanto a su diseminación en los diferentes países, sino al contagioso atractivo que despierta y a las facilidades como medio de comunicación y expresión que ofrece su unidad. En medio de la riqueza vital y cuasi cromática de sus variantes regionales y sociales. La actual universalidad de nuestra lengua es resultado de un largo recorrido. Como sabemos, partiendo de un rincón de Cantabria, fue expandiéndose por el escenario peninsular y europeo, África y Canarias. Arribó al venturoso año 1492 y se lanzó a la otra orilla del Atlántico. Es fruto de la enérgica y cautivadora andadura de una lengua que empezó a mostrar su fuerza en tiempos del poeta Gonzalo, llamado de Berceo, quien en el monasterio de San Milán de la Cogolla, el Suso o de Arriba, eligió usar romance para escribir sus versos. El hermoso medallón en la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, donde podemos leer la dedicatoria que el maestro Nebrija hace de su gramática a la muy esclarecida doña Isabel, reina y señora natural de España. No deja de recordarnos su conclusión de que siempre fue la lengua compañera del imperio. Aunque, por supuesto, don Antonio no podía prever que, más que a un apartado político en el siglo XXI, la lengua española acompañaría otro tipo de imperio potencialmente más poderoso, un espacio metafórico de hermandad cultural y espiritual,
capaz de incidir desde una óptica particular y con un peso específico significativo en desarrollos cognitivos, sociales y estéticos de alcance universal. En los alcances de la universalidad de nuestra lengua se entienden con mayor claridad cuando abordamos su carácter social, porque, como sabemos, la lengua va unida a la cultura de diferentes maneras. Es producto social y también reflejo de la sociedad. La universalidad de nuestra lengua es una condición que nos permite compartir con la humanidad nuestro universo de representaciones, percepciones, interpretaciones y creaciones culturales comunes, confraternizar con los demás en torno a la realidad que hacemos inteligible y creamos por medio de aparatos discursivos, proyectar nuestro universo ético y estético y el ángulo particular desde el cual nos situamos como hispanohablantes frente al mundo. Desde luego, la lengua española ha llegado a acumular e interiorizar vivencias de sus encuentros con otras lenguas y culturas, en dinámicas en las que ha aportado y ha aprendido, ha dado y se ha servido de perspectivas e interpretaciones diferentes con las que, inevitable y venturosamente, ha entrado en contacto a lo largo de siglos de andadura. Voy a traer a cuenta dos momentos clave de la historia que ilustran el camino de nuestra lengua hacia la universalización que hoy experimenta y que sitúa, cómo no, en el ámbito de sus relaciones con lo americano. Ambos son momentos de expansión, pero, como veremos, tienen características muy diferentes. El primero se sitúa en el siglo XVI, cuya intensidad y logros no terminan de sorprendernos. Es el momento del contacto inicial del español con las lenguas amerindias. De su arribo al continente en las carabelas del almirante, desde un contexto en el que no predominaba precisamente el ideal de hermandad universal, aunque de modo paradójico, a pesar de la reciente experiencia de la Reconquista, la corona española hubiera alcanzado, en este sentido, estándares más altos que sus pares europeos, como le demuestran, por ejemplo, la prohibición de Isabel la Católica a la esclavitud de los indios, e incluso en su testamento, en el que pidió a su hija y heredera, Juana I, que cuidara de los derechos de sus nuevos súbditos. Bien sabemos que muchas de las intenciones de la corona para el cuidado de aquellos derechos se vieron empañados por los intereses y recursos económicos de empresas privadas que se lanzaron a la conquista de los nuevos territorios y a la expansión de sus propios negocios. Una fuerte y larga tensión entre dos fuerzas, la real y la que se había transmutado en empresa conquistadora y colonizadora privada, codiciosa, que buscaba ganancia más allá de la recuperación de sus inversiones. Tal tensión es posiblemente el quid de la cuestión que puede explicarnos mucho de lo que, en efecto, sucedió. Como es sobradamente conocido, la corona cristianizó su proyecto histórico e hizo de la Iglesia su aliada y su más poderoso brazo en las Indias. Mientras que ésta respaldaba su posición y la ampliaba y profundizaba, gracias al desarrollo de movimientos como el renacimiento teológico jurídico de la llamada Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza. El influjo de esta corriente marcó el proceso evangelizador y en muchos sentidos la fase inicial de la aventura indiana de la corona, pues en la Universidad de Salamanca, al tiempo de que Vitoria daba cátedra, se formaba la mayor parte de los grandes teólogos y de los misioneros que llegaron a América a lo largo de aquel siglo. Curiosamente, la historia no suele detenerse lo suficiente en la figura estelar de Francisco de Vitoria, a pesar de que este fraile dominico ocupa un primerísimo lugar por sus ideas y contribuciones a los derechos humanos, al derecho internacional y a la economía moral. Baste recordar
que se le ha dado el título de Padre del Derecho Internacional, que la sala de reuniones del Palacio de las Naciones, sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, lleva su nombre, como homenaje muy merecido a su invaluable legado sobre la condición humana y las relaciones entre los pueblos, que se inspiran en su doctrina, las convenciones de La Haya y de Ginebra, y que actualmente esta sigue apoyando los debates sobre los derechos de los indígenas en el marco del derecho internacional. E incluso esta información, porque es vital para comprender la posición oficial española de aquellos tiempos, influyó hasta tal grado que, por ejemplo, el emperador Carlos I, aunque no simpatizara con De Victoria, aceptaba su argumentación moral, como se vio en la promulgación de las leyes nuevas. Sin duda, los desarrollos ontológicos y epistemológicos de la Escuela de Salamanca estuvieron presentes en todo momento y matizaron la política lingüística de la corona en los nuevos territorios, o al menos incidieron en los derroteros que ésta siguió. Desde la primera fase del encuentro entre los españoles y las poblaciones amerindias surgieron, obviamente, necesidades urgentes de comunicación. Se trataba de una situación bastante peculiar y complicada, porque los españoles eran una abrumadora minoría. Recordemos que Pizarro no llevaba consigo más de 160 soldados y Cortés solo alrededor de 500. Frente a poblaciones muy extendidas y dispares de indígenas, algunas violentas y combativas, otras más amigables, que presentaban una gran heterogeneidad lingüística y diferentes grados de desarrollo sociocultural y científico. No eran comparables, por ejemplo, las Antillas con las mesoamericanas, que habían desarrollado escritura y saberes astronómicos y matemáticos considerables, establecido calendarios de notable exactitud y tenían la experiencia de una larga historia urbana. Ante tan inabarcable heterogeneidad, se plantearon muy pronto algunas estrategias. Por ejemplo, el mismo don Cristóbal propuso llevar indios a España para que aprendieran la lengua y sirvieran de intérpretes o lenguas, como acabó por llamárselos. Este proyecto no prosperó, pero la figura del indio intérprete o lengua se institucionalizó y funcionó a lo largo de todo el período virreinal. Como en tantísimos aspectos, la corona se apoyó también en la Iglesia para la hispanización y el tratamiento de las lenguas amerindias. A pesar de que sostuvo una política lingüística ambigua y poco sistemática, contamos con información que nos instruye sobre algunas de las líneas generales que siguió su azaroso derrotero. Hay, en efecto, un importante corpus de documentos referentes a la promoción del español. López Morales trae a cuenta, por ejemplo, algunas cédulas e instrucciones reales bastante ilustrativas. Así, en una fecha tan temprana como el año 1503, aparece una que ordenaba que debería reunirse a los indios en pueblos para ser cristianizados como personas libres y no como siervos. En cada pueblo se construía una escuela a cargo de un capellán que debía ocuparse de instruir a los niños enseñándoles a leer y a escribir en español, así como a aprender en esta lengua las oraciones de la catequesis. Entre otros muchos documentos en la misma línea, hallamos que hacia mediados de siglo, en una cédula real, el emperador Carlos I pedía al virrey de la Nueva España que se enseñara la lengua española a los naturales. A esta instrucción seguía el encargo de la impresión de 12,000 cartillas para que los indios mexicanos aprendieran español. El emperador se preguntaba si convendría promover a otras personas para que se enseñaran la lengua a los indios y sobre cómo se podría pagar los salarios para que llevaran a cabo esta enseñanza. Abunda información sobre las experiencias llevadas a cabo por religiosos para enseñar español a los hijos de caciques y gentes principales. Hubo experimentos interesantes,
como los del Colegio de San Francisco de Borja para indios nobles, fundado inmediatamente después de la conquista de Cusco, y en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, también para indios notables, fundado en 1536 en la Nueva España. Pero los religiosos optaban a menudo por el uso de las lenguas indígenas para la evangelización, a lo cual no se oponían ni mucho menos la corona. La Iglesia pedía a sus doctrineros y al clero de las Indias en general que mientras se lograba el aprendizaje del español, se aplicaran en aprender las lenguas de los indígenas y a usarlas como vehículos para su trabajo. Y les recomendaba especialmente escribir gramáticas, vocabularios y método para el aprendizaje de lenguas. Ante la enorme heterogeneidad lingüística, la solución de la Iglesia fue inclinarse por el empleo de las lenguas más extendidas e importantes, que llegaron a definirse como lenguas generales. Estas son el náhuatl, el quechua, el chibcha y el guaraní. Estas comenzaron a expandirse más allá de los ámbitos histórico-geográficos originales y a redoblar su influencia, sobre todo en materia de vocabulario. La corona no insistía en la hispanización o castellanización, sino como una medida que se iría concretando en el largo plazo. Así lo ilustran, por ejemplo, instrucciones reales diversas, como las entregadas a Antonio de Mendoza hacia mediados de siglo, en las que el monarca coincidía totalmente con la Iglesia y respaldaba sus mandatos a misioneros y eclesiásticos. El uso de las lenguas generales era considerado como acción transitoria, aunque los religiosos posponían indefinidamente la enseñanza del español. Por otro lado, muchas veces usaban las lenguas locales de sus feligreses para llegar a ellos de manera inmediata, en intercambios más personales e íntimos, en vez de recurrir a las lenguas establecidas como generales. Según Humberto López Morales, ya en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, llegó a América una cédula real muy ilustrativa en las líneas trazadas por la corona en materia de enseñanza del español. La posición de la liberalidad que se observa en la cédula real después de prácticamente un siglo de lengua española en América, contrastaba con algunas preocupaciones de las autoridades civiles que insistían en la necesidad de hispanizar a la población indígena, sobre todo para restarle poder a las lenguas generales y evitar potenciales insurrecciones. No obstante, la constante fue que la corona dejara en manos de la Iglesia las cuestiones lingüísticas. López Morales también nos recuerda que el cambio de política se dio mucho más tarde, en el siglo XVIII, con Carlos III, quien ordenó en su conocida cédula de Aranjuez que se hablara solamente castellano en los territorios americanos. La medida que respondía a los ideales de la Ilustración era, como observa López Morales, completamente inviable, pues en aquellos tiempos finales de la época virreinal, 3 siglos después de haber llegado el español a América, se dice que había solamente unos pocos millones de hispanohablantes en el inmenso continente. El proceso de hispanización no había tenido mayores alcances, todo lo contrario. Había triunfado la visión evangélica que, con el propósito de cristianizar, fomentaba la supervivencia de las lenguas amerindias e incluso su expansión, como es el caso de las lenguas generales. Ahora bien, independientemente de lo dicho sobre los vaivenes de la política lingüística, el español siguió a lo largo de aquel extraordinario siglo XVI por los cauces naturales que se dan en situaciones de contacto lingüístico, y con inusual intensidad, podemos decir, dadas las circunstancias. Como señala Rivarola, la difusión del español en el Nuevo Mundo creó para nuestro idioma no solamente un nuevo espacio geográfico-cultural, sino también un espacio mental dentro del cual, y cito, se fueron labrando lenta, difícil
y a veces, contradictoriamente, los signos de una nueva identidad idiomática. Cierro la cita. En innumerables documentos ha quedado descrita la impresionante atmósfera en la que se dieron las dinámicas lingüísticas entre el español y las lenguas amerindias. Como sabemos, han sido descritas reiteradamente las maravillas descubiertas y nombradas por los españoles y las características de los intercambios lingüísticos a los que llevaba el contacto cotidiano con aquel mundo novedoso. Encontramos muestras de este espléndido acervo ya en el Diario Colombino de Navegación y en las cartas del almirante a los monarcas, donde aparecen las primeras voces provenientes del taíno y otras lenguas arahuacas. De ahí en adelante se multiplicaron exponencialmente indigenismos léxicos que pasaron a engrosar las nóminas del español, sobre todo a lo largo del siglo XVI. Durante los reinados de Isabel y Fernando, Carlos I y Felipe II. Estos préstamos al español general provinieron de las lenguas antillanas, del náhuatl, del quechua y de las otras que se proyectaron como lenguas generales. El español siguió desarrollando sus procesos naturales de evolución, nivelándose y desnivelándose al ritmo de la llegada de oleadas de colonizadores provenientes de diferentes partes de la península, que arribaban a las Antillas y a los virreinatos y territorios vinculados. Y siguió evolucionando al ritmo de las comunicaciones con la corte, más o menos intensas o frecuentes, según se llevaran a cabo desde unas zonas u otras. Además, el uso de indigenismos, las realidades americanas comenzaron a presentarse también por medio de giros y expresiones de la lengua española, que se habían ido ajustando a las nuevas realidades. El segundo momento de hispanización al que voy a referirme se sitúa en el siglo XIX y coincide con la creación de las repúblicas hispanoamericanas. Como se recordó repetidamente en la reciente conmemoración del bicentenario de aquellos acontecimientos, la lengua española fue protagonista visible y constante en la conformación de lo que sería la Hispanoamérica moderna. Hay algunos hechos que es preciso mencionar en la reflexión sobre este segundo proceso de hispanización que traigo a cuenta, en especial los que tienen que ver con el patriotismo criollo, es decir, con la ideología de que los españoles americanos, que fue desarrollándose sobre todo a partir de la mitad del siglo XVIII y que incluía entre sus rasgos el más entrañable y agudo sentido de pertenencia al idioma español, considerado ideal de lengua y esencial componente identitario que admitía las peculiaridades americanas y servía cómodamente para su expresión. De modo que los ilustrados americanos en el siglo XIX, criollos como eran, consideraban la lengua española como un elemento cultural propio e irrenunciable. El patriotismo criollo acompañó la revolución independentista. Fue en realidad uno de sus más enérgicos detonantes y a la vez una poderosa corriente que alentó en sus inicios la utopía republicana. De ahí que no sorprenda que el único referente en la construcción lingüística de la nueva identidad hispanoamericana haya sido el idioma español. Por la mente de los creadores de las repúblicas no pasó, pero ni por un momento, la posibilidad de un cambio de idioma para las nuevas entidades políticas, ni siquiera la promoción de alguna lengua amerindia al estatus de cooficial. Podemos afirmar que la lengua española tuvo un papel esencial en la construcción de la noción misma de hispanoamericanidad. Fue considerada y promovida como instrumento para la unidad continental, vehículo insustituible de unión, de cohesión y de comunicación al interior de las nuevas repúblicas y entre ellas. Los creadores de estas imaginaron y entendieron la Hispanoamérica independiente como una comunidad lingüística uniforme, llamada a construir un bloque fraterno frente al resto del mundo, un grupo de repúblicas que compartían, además, cultura, historia,
y sentido de pertenencia, y que poseían un proyecto común para su futuro. En aquel camino, conseguir la uniformidad idiomática se entendía como prerequisito del progreso y de la modernidad, de modo que los nuevos estados se propusieron llevar a cabo una renovada hispanización dirigida a los pueblos indígenas. Ciertamente, aunque durante las dinámicas independentistas había habido entre los indígenas grupos leales a la corona, otros habían participado en revueltas y formado parte de los ejércitos emancipadores, pero la ilusión que quizá abrigaban de participar efectivamente en la constitución de las nuevas entidades políticas y en su desenvolvimiento acabó muy pronto. Las repúblicas se ensañaron con ellos, afectándolos con muchas medidas, entre las que cabe resaltar las dirigidas a sus lenguas, que en esta época de la historia perdieron incluso los medios con los que habían contado durante la época virreinal para su supervivencia, desarrollo y estudio. En este punto, tiene que recordarse que las ideas positivistas marcaban fuertemente el renovado proceso de hispanización de las poblaciones amerindias. En general, el dominio de la lengua española se convirtió en nuestros países en un requisito sine qua non para gozar, de hecho, del ejercicio de la ciudadanía plena, para, en palabras de los positivistas, sacar a los indígenas del retraso, mejorar sus condiciones de vida y, en última instancia, civilizarlos, según las concepciones de ese momento. Estas ideas llegaron a concretarse de modo especialmente intenso en el marco del movimiento indigenista interamericano, que surgió como proyecto continental a principios del siglo pasado en el seno de los Estados americanos. Se planteaba como fin integrar al indígena a la cultura nacional por medio de políticas públicas asimilistas, concebidas desde la óptica de la homogeneidad como condición para el desarrollo económico. Los pueblos indígenas no han acabado aún de liberarse de los efectos de aquellos experimentos sociales, aunque actualmente se ha dado cabida, por lo menos en ciertos círculos, a las ideas de la multiculturalidad y el multilingüismo como intrínsecamente beneficiosos para las sociedades. Evaluada hoy aquella experiencia, resulta obvio que, en muchos casos, las políticas no llegaron a concretarse tal como se concibieron, pero que, de cualquier modo, se logró extender significativamente la hispanización al plantearla como condición para que el indígena gozara con plenitud de sus derechos y pudiera ser destinatario de los servicios que prestan los estados, desde la educación hasta la impartición de la justicia, los servicios de salud y otros. En el proceso, la escuela desempeñó un papel pobre. Los indígenas que aprendieron a hablar español en aquellos tiempos lo hicieron abrumadoramente, sin seguir una metodología de segunda lengua, atemorizados, padeciendo discriminación por no dominarlo suficientemente. Los efectos fueron, en muchísimos casos, aprendizajes superficiales y perpetuación de errores en relación con los cánones del idioma, además de la implicación de elementos y usos de las lenguas maternas al español. Es posible afirmar, desde luego, que el monolingüismo en las lenguas amerindias se redujo sustancialmente y que, en todo el continente, el español inundó las comunidades. De donde había mayor presencia de lenguas amerindias, se dio una situación de diglosia que se ha mantenido más o menos estable, en la que la lengua indígena se utiliza en ámbitos ceñidos a las relaciones familiares y comunitarias, mientras que el español permite las comunicaciones hacia el exterior del espacio local, desde el acceso a muchos servicios estatales hasta relaciones laborales, comerciales, políticas y de otra índole. Además, frecuentemente el español ejerce el papel de vehículo de intercomunicación entre los distintos colectivos lingüísticos al interior de los países, porque muchas lenguas amerindias no son inteligibles entre sí, aunque pertenezcan a una misma familia lingüística. Entre otras consecuencias de este proceso de hispanización, se encuentra el hecho que,
desde luego natural, de que algunas variantes del español americano hayan acabado absorbiendo rasgos en principio propios de los bilingües. Estos rasgos han llegado a marcar usos dialectales de regiones enteras y promovido el surgimiento de variedades mestizas de español. Son variedades que se han ido estableciendo y cobrando carácter de norma, no solamente en los bilingües, sino en el habla de los hispanohablantes monolingües que habitan en aquellos lugares. Algunos de sus rasgos han rebasado los límites locales y se han vuelto generales en el habla popular de extensas regiones. Es curioso que, aunque sociolingüísticamente carezcan de prestigio y se perciban como español incorrecto, gocen de vigor y sean productivos. En la promoción de estas variedades y rasgos es notable el papel de muchos maestros, algunos de ellos bilingües de primera o segunda generación, que en la práctica docente las transmiten a sus estudiantes bilingües, pero también a quienes son hispanohablantes monolingües. Asimismo, el papel de los medios de comunicación locales, particularmente la radio, que acaban siendo, en muchos casos, la fuente de aprendizaje del español en las comunidades indígenas y se han constituido como modelo lingüístico en contextos populares. No menos importante es el papel de las familias indígenas, donde los niños aprenden estas variedades mestizas aprendidas antes por sus padres y familiares, de tal modo que parecieran tender a perpetuar. No obstante, la tendencia general de nuestra lengua en estos días es hacia la nivelación, es decir, hacia una cada vez mayor estandarización, situación muy notable en el caso del español americano. En suma, es cierto que este segundo proceso de hispanización que he traído a cuenta ha dejado agendas abiertas en materia social y lingüística en muchos de nuestros países y ha afectado al español de diversas maneras. Pero también es cierto que muestra de manera evidente el considerable peso específico de la política lingüística que diseñaron y promovieron los ilustrados americanos del siglo XIX. Efectivamente, no es difícil comprender cómo su agudo sentido de pertenencia a la lengua, sus decisiones y su determinación al promoverla como elemento esencial de identidad hispanoamericana y vínculo de cohesión y comunicación entre los pueblos del continente, contribuyeron a la expansión del idioma que observamos en la actualidad. En este punto, después de traer a la memoria dos momentos muy especiales pero diferentes del camino de nuestra lengua hacia su universalización, es normal que surja la pregunta sobre ¿qué pasará en el futuro? Es decir, ¿qué nos plantearemos interrogantes sobre si mantendrán las actuales tendencias de expansión o por cuánto tiempo? Sobre cuánto más pueden esperarse de su carácter universal, que además le permitan multiplicar sus encuentros y contactos con otras culturas y lenguas. En realidad, no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas, pero quisiera finalizar estas reflexiones citando lo que afirmo en otro trabajo, inicio de cita. La lingüística histórica enseña cómo las lenguas evolucionan, se mantienen, crecen y se expanden o decaen, de acuerdo con la determinación de sus hablantes. Patentiza también cómo siguen el mismo destino que los pueblos que las hablan. Estos principios ineludibles acabarán marcando el futuro de la lengua española, según las intenciones y audacia de sus hablantes y de acuerdo con el desarrollo y la posición de las sociedades hispanohablantes logren alcanzar. A fin de cuentas, como sabemos, la lengua es de sus hablantes y sigue su mismo destino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Después de esta interesantísima ponencia, escuchamos al maestro, al profesor Juan Gil. Muchas gracias. El principal escollo que encontraron los españoles en su expansión por el mundo fue la barrera que les pusieron las lenguas tan desconocidas como diferentes que hablaban unos pueblos con los que era preciso entenderse para bien o para mal. ¿Cómo salvar esta barrera?
A los españoles les fue de gran ayuda la experiencia que a lo largo de la segunda mitad del siglo XV habían adquirido los portugueses durante el reconocimiento de la costa occidental de África, dado que también ellos se habían enfrentado al mismo problema y habían aprendido a darle soluciones de compromiso. Fueron precisamente los portugueses quienes enseñaron a Colón a tratar con gentes de lengua y costumbres muy diferentes a las europeas. Las señas. La manera más elemental de entenderse es hacer señas. Durante el viaje de 1492, los taínos, y no curiosamente los españoles, si hemos de creer a Colón, recurrieron por fuerza a este tosco procedimiento en numerosas ocasiones. Pero también sonaron palabras que fueron comprendidos por los dos. Eran palabras, evidentemente, onomatopeyas, que indicaban objetos que hacen ruido. Cuando los indígenas pedían a los españoles que les dieran los nunca vistos cascabeles, les daban el expresivo nombre de chuc chuc. Otra onomatopeya sirvió las islas del Pacífico para designar tanto el ruido de un disparo como el arma que lo producía. Un indio de la isla de Santa Clara divisó un puerco, encaróle el arcabuz y con la boca hizo ¡pú! Con gran pujanza, y viendo que no había muerto, volvió otra vez a encararle y alzar más la voz, haciendo ¡pú! Las muestras. Una manera rudimentaria de saber si el pueblo al que se ha llegado conoce las mercancías apreciadas por los europeos es enseñarles muestras de las más valiosas. Si los portugueses al llegar a Calicut ansiaron encontrar cristaos, especiaría, Colón buscó en sus Indias algo mucho más tangible, oro y especiería. Como es natural, su equipaje estuvo bien provisto de ambas cosas. Las muestras, por supuesto, no se limitaron a mercancías, también se exhibieron armas, a fin de comprobar si los nativos conocían su manejo. A los lucayos de Guanajaní, refiere Colón, les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban por ignorancia. Tomar lengua. La manera más expeditiva y brutal de hacerse con un intérprete, pero también, por desgracia, la más común, fue cautivar por la fuerza a algún indígena y retenerlo hasta que aprendiese la lengua del captor. Gracias a este procedimiento, los portugueses, a mediados del siglo XV, acabaron por disponer en África de intérpretes nativos que eran tanto esclavos como hombres libres a sueldo. Este apresamiento fue denominado con el eufemismo haber lengua, aunque después se utilizó en la misma construcción otro verbo, tomar lengua. No fue fácil, en principio, comprender lo que decían aquellos intérpretes forzosos. Colón es otra vez aquí nuestra fuente fundamental. El almirante confesó sin ambajes las dudas que lo embargaban sobre la exactitud y fidelidad de su entendimiento mutuo. No sé la lengua y la gente de estas tierras no me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a ellos. Y estos indios que yo traigo muchas veces les entiendo una cosa por otra, al contrario. En 1493 los españoles contaron ya con la ayuda inapreciable de Diego Colón, el taíno que había sido bautizado en el monasterio de Guadalupe. Se produjo, por consiguiente, un intercambio lingüístico más fluido con los indígenas, por lengua y por señas. Durante el viaje a Cuba, llegó a pensar don Cristóbal iluso que había mantenido una conversación teológica con un cacique. Comenzó por palabras y señas, afigurando en su persona cómo nos nacimos y teníamos ánima. Respondíle yo con intercesión de este indio que yo tengo conmigo, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Diego perfeccionó andando el tiempo sus conocimientos de castellano, de modo que en 1495 anotó muy satisfecho el almirante. Uno de los que fueron a Castilla, Diego, sabe hablar muy bien en nuestra lengua. Siguiendo este ejemplo, los españoles incorporaron muy pronto a sus expediciones lenguas indígenas.
En los primeros intentos de entrar en el Yucatán sirvieron como truchimanes Julianillo y Melcharejo, apresados por Francisco Hernández de Córdoba. Huelga referir la importancia que tuvieron después en la conquista de México los intérpretes que habían de ser llamados más tarde con este nombre híbrido de nahuatatos. Los degradados. Fue costumbre en Portugal conmutar la pena a los condenados a muerte por la estancia en una colonia remota. Así se pobló, por ejemplo, la Isla Graciosa en el archipiélago de los Azores, o, si no poblaban, por el servicio en una armada en la que hacían de exploradores. Como estaban condenados a muerte, pues sí morían, en fin, no se había perdido gran cosa, como diría Tácito, vile damnum. En ambos casos, estos hombres recibieron el nombre de degradados. Lo primero que hace Vasco de Gama al llegar a Calicut es que bajen degradados a que hablen con los hindúes. No parece que participasen criminales en el primer viaje de Colón, como sí se embarcaron en el tercero, y quizá también ya en el segundo, porque tal fuese uno de ellos ese Cristóbal Rodríguez que anduvo solo entre los taínos y que después fue apodado significativamente Cristóbal la Lengua. Sobre la utilización de estos degradados en América callan por lo general las fuentes por vergüenza, pero a verlos, haylos. Quédanos por considerar otra posibilidad, que la función de intérprete la desempeñase algún español que hubiese vivido algún tiempo entre los indígenas, bien por fuerza, bien de grado. Los frecuentes naufragios dispersaron a muchos hombres por las islas caribeñas o por las regiones costeras del continente americano. Hacia 1512 se perdió en los bajos de Jamaica una carabela. De ella se escapó en una barca Jerónimo de Aguilar, el primer lengua español en lengua maya, que pasó en cuanto pudo al campo de Hernán Cortés. Otro de aquellos supervivientes, Gonzalo Guerrero, prefirió quedarse a vivir entre los indios. No fue el único español que hizo esa elección. Asombra, asimismo, el número de náufragos esparcidos por las islas del sureste asiático, una diáspora que comenzó con la navegación de Magallanes, cuando la armada siguiente, la de Loaísa, arribó en 1526 a las Islas de los Ladrones, encontró allí a un gallego que se llamaba Gonzalo de Vigo, y así sucesivamente en todas las demás expediciones. Vocabularios. Colón trajo de su primer viaje un reducido vocabulario de la lengua taína. Después de la navegación de Vasco de Gama, se hizo una pequeña lista de palabras hindúes. La misma tarea iba a realizar Pigafetta con las diversas lenguas de los pueblos a los que aportó la Armada de Magallanes. Sin embargo, estos y otros vocabularios, lejos de deberse a un expreso mandato de la Administración española, fueron fruto de iniciativa particular. A la corona, como es natural, le interesó de inmediato hacer un padrón general de las tierras descubiertas, pero se despreocupó del estudio de sus múltiples lenguas, un trabajo inmenso que descargó en la Iglesia, que estaba obligada a predicar en lengua vernácula por el mandato del Concilio de Trento. Que yo sepa, la primera vez que se ordenó a un navegante que formase un vocabulario a partir de una lista de palabras fue ya en el siglo de las luces, cuando en 1772, quizá imitando el ejemplo de Catalina la Grande, el virrey del Perú, Manuel de Amat, dispuso que el capitán de fragata Domingo de Buenechea elaborase sobre un cuestionario dado un léxico elemental de la lengua de Tahití. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a Francisco Moreno. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Voy a hablarles de la vida social del anglicismo. La concepción más popular, extendida internacionalmente, considera de una forma irreflexiva, simplista y consecuentemente errónea, que cada nación ha de disponer de forma natural de una sola lengua.
y que lo esperado en todo tipo de comunidades, desde las tribus a las naciones o las federaciones, es el monolingüismo. Los datos de la demolingüística, sin embargo, demuestran de forma rotunda que no es así, que lo realmente esperable en casi cada rincón del mundo es el multilingüismo. La ficción del ideal monolingüe se ha ido construyendo a lo largo de la Edad Moderna sin que la llegada del siglo XXI parezca haber frenado o debilitado al menos su consolidación. La lengua española, por su universalidad, como reza el título de este panel, de esta mesa, ha sido protagonista en procesos de colonización y descolonización. Deberíamos saber lo que es el multilingüismo, pero sus comunidades de hablantes no son ajenas a una ideología del monolingüismo. A pesar de todo, las consecuencias de la expansión de cualquier lengua por la vía colonial, por la vía de la invasión, por la vía del intercambio comercial, siempre están relacionadas con el multilingüismo. Una de esas consecuencias es el bilingüismo en los nuevos territorios, otra es el desplazamiento de las lenguas minoritarias por parte de lenguas mayoritarias, otra posible consecuencia es el contacto entre lenguas con todos sus efectos lingüísticos, entre los que ahora me voy a detener mínimamente en el préstamo. Una de las consecuencias más notables de la expansión del español en África, en Asia, en América, en Europa, ha sido la incorporación de préstamos procedentes de lenguas con las que ha tenido contactos: el francés, el neerlandés, el italiano, el árabe, el bereber, el náhuatl, el quechua, el guaraní, el tagalo y, por supuesto, el inglés. Los préstamos de todas estas lenguas siguen hoy vivos en el español, o bien de una forma general, o bien localizados en algunas regiones, pero ahora me interesan de forma específica los del inglés, esto es, los anglicismos. El anglicismo, como el extranjerismo en general, es un campo de estudio amplio y complejo que ofrece múltiples dimensiones, pero aquí quiero centrarme solamente en estas tres. Una dimensión propiamente lingüística, la que afecta a la semántica, a la fonética y a la gramática. Una dimensión referencial, que es relativa a los ámbitos de la realidad en los que el anglicismo se hace más presente y más frecuente. Y una dimensión perceptiva, relativa a los factores normalmente sociales que favorecen o desfavorecen el anglicismo y que en último término determinan su aceptación o su rechazo por parte de los hablantes. Por detrás de todas estas perspectivas o propuestas, o mejor dicho, conectándolas todas, se reconoce e identifica una dimensión social o una dimensión sociolingüística. Para entender en qué consiste un enfoque social aplicado al préstamo, podríamos remontarnos al diálogo de la lengua de Juan de Valdés de 1535, donde ya se refirió a la toma de palabras favorecidas por la comunicación y el contacto entre naciones y provincias, pero será suficiente con que me remonte a Hugo Schuchart y recordar que fue el iniciador principal de la escuela llamada precisamente Palabras y Cosas, que tuvo como órgano de difusión la revista Wörter und Sagen, publicada en Heidelberg entre 1909 y 1944. Les voy a poner aquí las imágenes que debería haber puesto antes. Aquí tienen a Hugo Schuchart. Dentro de la sociolingüística más propiamente dicha, el préstamo también ha sido objeto de reflexiones teóricas. Uriel Weinreich, maestro de William Labov, introdujo unas diferencias terminológicas y conceptuales que resultan esenciales para la comprensión de este fenómeno desde una perspectiva psicológica y desde una perspectiva sociocultural, que es la diferencia entre transferir, alternar o copiar. Y además la sociolingüística ha contribuido definitivamente a la difusión de la diferencia entre interferencia y transferencia. Normalmente se habla de interferencia de una lengua sobre otra, pero hay que distinguir muy claramente estos dos procesos, así como la distinción entre alternancia de lenguas en un mismo discurso o mezcla de lenguas dentro de un mismo discurso. Pero junto a estas explicaciones del anglicismo, que son las que se enseñan en las facultades de filología y de lingüística, existen otras que podríamos calificar de tradicionales, constantes y que muchas veces son condescendientes y que han tenido una gran proyección en los medios de comunicación en general, una gran proyección pública. A menudo mucha mayor proyección, por supuesto, que la proyección que puedan tener los sociolingüistas. Se trata de las actitudes y opiniones ostentosamente desplegadas por expertos, profesores, académicos, polígrafos de toda procedencia. Javier Medina identificó tres posturas entre los expertos. Una postura purista, que suele distinguir entre anglicismos necesarios e innecesarios. Una postura moderada,
que acepta el anglicismo pero con cautela, y una postura permisiva que se aprecia normalmente cuando el anglicismo se localiza en situaciones de lenguas en contacto. La postura moderada podría quedar representada por la opinión de Manuel Seco, quien trata el préstamo no como un invasor, sino como un invitado de otra lengua, ya que los préstamos normalmente o realmente no asaltan murallas, ni entran solos por la puerta de casa, sino que requieren que alguien los deje entrar desde dentro. Y en cuanto a la postura purista, esta suele adornar sus aportaciones con expresiones o valoraciones muy grandilocuentes y despectivas. Por poner un ejemplo que no es más significativo que otros muchos, Carlos Joaquín Córdoba no tuvo recato en hablar, a propósito de los extranjerismos, de que eran disparates, barbarismos imperdonables o tonterías inocentes. En cuanto a la necesidad o no necesidad del anglicismo, la necesidad se reconoce normalmente cuando el préstamo se ha adaptado a una nueva realidad y ha venido a llenar una laguna lingüística preexistente. El asunto, sin embargo, no está exento de polémica, porque las adaptaciones de los préstamos no son procesos directos, sino continuos, y porque cuando se habla de lagunas lingüísticas suele aludirse a lagunas semánticas, pero hay que tener en cuenta que también existen lagunas pragmáticas, lagunas estilísticas, lagunas sociales, lagunas sociolingüísticas, que se presentan y que en muchos momentos hay que cubrir. Y además podría discutirse quién determina de manera absoluta si un préstamo es necesario o no, los próceres académicos o el propio uso comunitario. Estos planteamientos me sirven para mostrar que el anglicismo no puede tratarse simplemente como algo tolerable o intolerable, como algo necesario e innecesario, porque incluso esta argumentación está condicionada por factores sociales. Si establecimos... Ya ven que la multimodalidad no va totalmente sincrónica, pero aquí tienen los puntos que acabo de comentar, y esta imagen sí me gusta más. Me sirven para mostrar que el anglicismo no puede tratarse como algo tolerable o intolerable, decía, porque si establecemos un paralelismo entre el contacto de lenguas y las condiciones biológicas del contacto entre seres vivos, podríamos ver que en la biología se distingue entre parasitismo, mutualismo y simbiosis. El parasitismo implica que el ser anfitrión se ve perjudicado por el huésped, mientras que el huésped solo puede mantenerse vivo a costa del anfitrión. El mutualismo supone una interacción entre dos seres vivos con beneficio y mejora funcional para ambos. Y la simbiosis supone una interacción entre dos seres vivos tan estrecha y duradera que puede llevar a una coevolución. En el caso de los anglicismos del español, una buena parte del mundo académico y periodístico valoran los anglicismos como parásitos, cuando en realidad establecen entre las lenguas una relación de mutualismo y a veces casi de simbiosis cuando comienza una adaptación o una integración máxima. La propuesta que aquí les quiero presentar es la insistencia en el lado social del anglicismo, en la vida social del anglicismo a la hora de analizarlo e interpretarlo. Y es que está comprobada la relevancia de los entornos sociolingüísticos sobre el uso y la difusión de los anglicismos, que están íntimamente ligados a la realidad. De hecho, uno de los conceptos más manejados cuando se explica los procesos de adaptación de los anglicismos es el concepto de realidad. La realidad extralingüística condiciona la mayoría de los aspectos esenciales y realmente discriminatorios en cuanto al uso del anglicismo. Entre los objetos de la realidad los hay cambiantes y los hay estables. Los hay cambiantes como las realidades de los medios de transporte, los juegos y diversiones, y las hay más estables como las partes del cuerpo humano. No es casualidad que en los léxicos disponibles que disponemos en distintas regiones del mundo sea el léxico de los medios de transporte y los juegos y diversiones los que más anglicismos se incorporen, realidad inestable, mientras que en las partes del cuerpo humano suele tener unas denominaciones comunes y no deja mucho espacio para el anglicismo. También hay realidades que son cambiantes y estables dependiendo del momento, como puedan ser la ropa, como puedan ser las comidas y bebidas, y en este caso los anglicismos tienen una presencia mayor o menor dependiendo de cada una de las circunstancias, pero ajustado al ritmo de la realidad. Junto a la naturaleza misma de estas realidades que rodean a los hablantes, hay otros factores que influyen sobre el uso y la difusión del anglicismo en particular. Los sistemas educativos, el tratamiento que se les da en los sistemas educativos, las generaciones de inmigrantes o la región de origen de los hablantes.
Esos factores en su conjunto también explican la mayor o menor familiaridad con realidades nuevas, por ejemplo, con marcas novedosas, a menudo denominadas en inglés, ya que la realidad condiciona la entrada y la difusión de anglicismos, especialmente en la distribución y comercialización de productos. Hoy, beberse un bourbon, implantar un stent, hablar por Zoom o practicar windsurf podrán tener alternativas en la teoría, o poner un WhatsApp. En la teoría uno podría decir, sí, voy a poner un mensaje instantáneo, pero en la práctica no son alternativas, nadie los usa, porque sería penalizado por hacer uso de ello. Y asimismo los perfiles sociales condicionan decididamente la familiarización con unos objetos y con unos productos de origen o fabricación extranjera con los que se tiene un contacto mayor o menor. Las voces reunidas en los estudios de disponibilidad léxica, como los de Orlando Alba, por ejemplo, reflejan los aspectos con mayor impacto en la vida diaria de los hablantes y permiten no solo conocer la dinámica sociolingüística de cada comunidad y de cada perfil de hablantes, sino también conocer la evolución sociohistórica de ese léxico. En la República Dominicana, la disponibilidad que en 1995 ofrecían vocablos que seguramente les sonarán como leche, queso o naranja, fue desplazada en 2008 por la de vocablos como refrescos, pizza y hamburger. En 2008 ya no aparecían como disponibles voces como coconete, jagua, jalea o mortadela, pero sí aparecían enchilada o quesadilla, probablemente llegados desde México, otra vez a través del inglés, puesto que en inglés también tienen un uso muy amplio. De esta forma se demuestra que los préstamos de uso en la vida cotidiana no son productos, sino productos de evolución constante, que evolucionan al ritmo que evoluciona la propia vida. Otra cosa son los anglicismos en lenguajes específicos, en la informática, en la economía, en la publicidad, donde los cambios normalmente se producen desde arriba y no desde abajo, como los que he comentado antes. Esa distinción fue hecha también por la sociolingüística. Para terminar, creo necesario hacer un comentario sobre el anglicismo en el español de los Estados Unidos. Ahora lo he puesto a tiempo, has visto, ya voy aprendiendo. Al profundizar en la lengua de los hablantes de herencia en los Estados Unidos, puede verse que el anglicismo es un fenómeno ineludible, que desde la perspectiva del parasitismo, y hay muchos que adoptan esa perspectiva, esos anglicismos estarían menoscabando la naturaleza misma del español. De hecho, no son pocos los que se echan las manos a la cabeza al escuchar expresiones como salipepper, azul bay, short falda, carne de mix, forca, troca, trailero o mojar plantas, por ejemplo. Todas estas voces son reales, fueron recogidas por mí en un estudio que hice sobre hablantes de herencia en la ciudad de Chicago. Pero es un error pensar que el español de los hispanos en general es así. Esos usos son reales. Pero los estudios realizados sobre el anglicismo en los hablantes de herencia demuestran que el léxico español tiene una fuerza estable y permanente, incluso en entornos fuertemente anglohablantes, hasta el punto de que en una gran mayoría de casos los informantes no recurren al inglés para nombrar la realidad circundante, sino a voces patrimoniales del español. Y cuando no es así es porque la naturaleza del entorno, la situación o la especificidad de los temas tratados les deja más espacio al anglicismo, pero no, digamos, es lo mayoritario. En conclusión, el estudio sociolingüístico de los anglicismos revela que las diferencias en su uso y frecuencia están supeditadas a los perfiles sociales y a los entornos comunicativos de los hablantes. Esos perfiles y entornos pueden ser de hablantes de comunidades hispanohablantes, plenamente hispanohablantes, donde también hay anglicismos, o pueden ser de comunidades hispanohablantes cercanas a comunidades anglohablantes, más sensibles, por lo tanto, a la recepción de anglicismos, o pueden ser hablantes de herencia dentro de entornos anglohablantes. Son perfiles distintos y el anglicismo se comporta de manera distinta. Pero más allá de esos perfiles, la adaptación de los préstamos, gráfica o morfológica, las expresiones híbridas, como las que les he presentado aquí, o los dobletes, responden más a motivaciones extralingüísticas que lingüísticas, por muy lingüísticos que sean los rasgos que la reflejan. En definitiva, un adecuado estudio del anglicismo requiere conferir una especial atención a su naturaleza social, a su vida social, porque de otro modo nuestra manera de entenderlo será inicua y será incompleta. Nada más, muchas gracias.
Bueno, ahora escucharemos al doctor Luis Andrade. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a formar parte de esta mesa con destacados colegas y por la oportunidad de dirigirme a ustedes presentándoles algunas ideas acerca del contacto entre las lenguas indígenas peruanas y el español, el castellano o el ñamericano, como hemos aprendido en una sesión anterior como una nueva posibilidad. En un momento en el que los pueblos indígenas son estigmatizados como agrupaciones humanas inherentemente violentas en distintos países de América Latina, como el pueblo aymara lo ha sido recientemente en mi país, en el marco del conflicto político reciente, me ha parecido pertinente concentrar mi participación en este panel tocando un tema que desde la lingüística podría tal vez contribuir a contrarrestar estas visiones, y es el tema de la codificación de la cortesía verbal en las interacciones humanas, tal como se codifica en la gramática del español andino, español, castellano, ñamericano. Les propongo revisar dos fenómenos de expresión de la cortesía en dos variedades distintas de español andino, peruano, el sufijo diferencial ste, derivado de usted, como en ábraste la puerta, en el español andino del norte del Perú, donde no hay una lengua indígena actualmente en contacto con el español, pero sí ha habido una lengua indígena de sustrato, ¿no?, que se extinguió en la primera mitad del siglo XX, y donde el quechua también, como se ha explicado en ponencias anteriores, tuvo un papel como lengua franca, lengua general, que además fue lengua de evangelización, ¿no? Entonces, en esta región tenemos una diglosia compleja, donde no solamente entran en juego el español y la lengua indígena, sino además una lengua indígena intermedia superpuesta a la lengua indígena local. Este es el primer fenómeno que les propongo revisar, y el segundo es el reclutamiento de una estructura sintáctica que expresa beneficio, la secuencia me-lo, como en házmelo el arroz, con un significado aproximado a por favor, hazme el arroz para mí, en mi beneficio, para codificar la cortesía en enunciados en modo imperativo, en español andino del sur del Perú, el noroeste argentino, y en Potosí, Bolivia, por lo menos donde ha sido estudiado. Cuando empecé mi trabajo de campo en los Andes norteños del Perú, ahí a una imagen de Cajamarca, una de las principales localidades de esta región, me llamaron la atención enunciados como los siguientes, en los que la marca, el diferencial ste, se podría tal vez confundir con el pronombre usted, ¿no?, por segmentación, y eso fue lo que me pasó en una primera instancia, ¿no? ¿Qué hora baste a volver? O no seaste mala, alquíleme celular un minuto. Y cuando profundicé en las entrevistas me di cuenta de que el pronombre podía coaparecer con la marca verbal, lo que me permitió diferenciar ambos elementos. Por ejemplo, una tejedora me dijo lo que aparece en el tercer ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que usted baste a escoger su labor o diseño textil, entonces empieza usted a escogerlo. Entonces vemos el pronombre en coaparición con esta marca que propiamente, morfológicamente, es una marca de flexión verbal que propongo llamar deferencial. Y me di cuenta de que esta marca había avanzado en su gramaticalización hasta aplicarse al verbo auxiliar haber, ¿no?, en un grado bastante alto de gramaticalización, como en el último ejemplo. Haste dejado, dice una vendedora, abajo, donde mi cuñado la chela, la cerveza, dice. Me parecía desde entonces tan fuerte la asociación del sufijo con el pronombre usted, que no podía pensar fácilmente que se tratara de una influencia directa de la lengua indígena de base. Como les decía, una lengua andina distinta del quechua, extinta a inicios del siglo XX, llamada el idioma cuye,
del cual además conocemos muy poco, y ese muy poco se lo debemos en gran parte al obispo ilustrado Baltasar Jaime Martínez Compañón. A fines del siglo XVIII manda hacer una lista de palabras del castellano con sus equivalentes en las diferentes lenguas que se hablaban en su jurisdicción. Me parecía entonces que no era un influjo de la lengua indígena, sino que era una innovación no influida por ella. En los años recientes se ha podido confirmar esta sospecha, se ha podido reforzar esta sospecha por el hallazgo del sufijo en otras variedades de español cercanas a los Andes norteños. De hecho, están ubicadas en el norte del Perú, pero asociadas a sustratos distintos, sustratos de otras lenguas indígenas. En primer lugar, encontré el sufijo en un relato oral recogido en los años 40, y aquí Guillermina Herrera nos ha recordado el valor de los relatos orales para la investigación lingüística, y en el caso de lenguas consideradas extintas, esto es de particular importancia. Bueno, encontré en un relato oral recogido en los años 40 en el Bajo Piura, en la costa norte del Perú, esta forma asociada más bien a la lengua, en una región asociada más bien a la lengua tayán o tayana, ¿no? Es una lengua indígena distinta. Uno de estos ejemplos, además, que captura el pronombre de la segunda persona diferencial como asté y no como usted, nos invita a pensar en un camino fonético, fonológico para el origen de esta gramaticalización, ¿no? Está el ejemplo pasa asté, compadre, ¿no? Donde podemos adivinar fácilmente cómo pasa asté, pasaste, ¿no? Y el sufijo se solda a la raíz verbal. Más recientemente, los colegas Jairo Balqui y Guillaume Oisel de la Universidad de San Marcos han reportado el uso del mismo sufijo en el español del sur del departamento de Amazonas, geográficamente ubicado en la Amazonía Norte, pero con una fuerte cultura andina, ¿no? Y con un sustrato, y esto es lo importante, distinto del de la lengua extinta donde yo ubiqué el sufijo por primera vez, ¿no? La lengua chachapoyas es la lengua de sustrato de esta región, también en contacto diglósico complejo con el quechua como lengua general y con el castellano como lengua administrativa más alta. Aquí, en este ejemplo que aportan los colegas sanmarquinos, podemos además mirar en el primer ejemplo particularidades del orden final que tiene el sufijo después del pronombre dirigido a la primera persona, ¿no? Usted pregúnteme este, ¿no? La posición final absoluta de esta marca. Bueno, el hecho de que encontremos esta posible innovación dispersa entre variedades del español norperuano de la costa, de la sierra y de la selva, mi país es marcado por fuertes diferencias geográficas y lo dividimos en estas tres grandes regiones naturales, abona a favor de su caracterización como un cambio ajeno a la influencia, por lo menos directa, de las lenguas originarias y más bien como uno centralmente construido sobre la base de elementos del español, ¿no? Cabe recalcar que esta interpretación no debilita en nada la agencia, como decimos ahora, de los hablantes bilingües, español, lengua indígena del pasado, sino que más bien invita a recordar su participación creativa en innovaciones que, hasta donde puedo saber, han ocurrido paralelamente en tres regiones distintas, salvo que datos históricos nos inviten a pensar en un caso de retención de alguna característica llegada de la península en alguna variedad del español implantada en el norte del Perú y su posterior dispersión por toda la zona septentrional del país. Y es un buen momento para decirles que estoy a la espera de datos dialectales. Mi lectura de la literatura dialectológica e histórica del español no ha rendido frutos hasta ahora, porque desde esta propuesta lo esperable sería encontrar esta misma marca en otras variedades cronológicas y regionales del español. Les propongo ahora ver la segunda estrategia de naturaleza muy distinta, y aquí una imagen de Cusco que representa de manera prototípica esta región del sur del Perú, que además
se extiende a Bolivia y al noroeste argentino, como demostró el profesor Germán de Granda ya a mediados de los años 90. Me refiero no solamente entonces a zonas como Ayacucho, Cusco y nuestra querida Arequipa, donde esperamos encontrarnos en una próxima ocasión similar a esta, sino también a Potosí, donde se ha estudiado este fenómeno, y el noroeste argentino, como les decía. Se trata, como les mencionaba, del reclutamiento de la secuencia me-lo para codificar la cortesía en enunciados en modo imperativo. Este recurso ha sido resaltado en un estudio reciente que les invito a leer con mucho entusiasmo sobre el español en contacto con las lenguas originarias en Ecuador, Bolivia y Perú, en toda la región andina prácticamente, por los colegas Juan Carlos Godenzi y Marlene Habut. Ellos describen este uso de la siguiente manera, y creo que es momento de cambiar de lentes para poder leerles la cita que ustedes ahora leen mejor que yo. Con el fin de atenuar el acto directivo de ordenar, muchos hablantes, no solo los bilingües, proyectan sobre su español algunos recursos de cortesía que están disponibles en el quichua, como se llama en Ecuador, o quechua o aymara. Así, por ejemplo, si tomamos el caso de Cusco, mientras la expresión «dile a Juan» resulta muy directa y eventualmente descortés, «dímelo a Juan» es sentida como más respetuosa. Y cuando se entrevista a los hablantes, ellos pueden identificar con mucha claridad y de manera muy consensual que este refuerzo del respeto está en el pronombre lo, que sin lo suena descortés. Veamos algunos ejemplos más. En coautoría con Jorge Iván Pérez Silva, lingüista también, hemos entendido este caso como una especialización de la secuencia me-lo, derivada de los usos no pronominales del pronombre clítico lo descritos en la literatura, en particular por Cerrón Palomino, Julio Calvo y Susan Kaltz. Este uso no pronominal, uno de estos usos no pronominales, Cerrón reporta un uso más bien de urgencia, de carácter adverbial. Se ha identificado también un uso de meta en frases como lo iré a Sicaya, lo iré a Bolivia, pero hay un tercer uso que expresa más bien beneficio, como en las oraciones Ana me lo barre mi casa, que se podría glosar como Ana me barre mi casa en mi beneficio, para mí, tomándome en cuenta a mí. ¿O quieres que te lo teja una onda? ¿Quieres que te teja una onda para ti en tu beneficio? Donde el clítico enfatiza, como les decía, según los hablantes, no al objeto, como se podría pensar, ¿no? Con discordancia. ¿Quieres que te lo teja una onda? Podríamos pensar que el lo está pronominalizando a la onda, pero no. Los hablantes son muy claros en decir que no es una pronominalización, sino un refuerzo del beneficio sobre el beneficiario de la acción. Es decir, la primera persona en Ana me lo barre mi casa y la segunda en quieres que te lo teja una onda. A partir de ese significado, la secuencia me lo habría adquirido en el modo imperativo un matiz de cortesía que, como les insisto, los hablantes reconocen explícitamente. Hemos partido de la propuesta de Calvo, apoyada por Kaltz, de que estamos en estos casos ante sí, esta vez sí, una influencia directa del quechua. En particular, una transferencia de la semántica del sufijo benefactivo pu de la lengua indígena, así como de rapi en el caso de la aymara. Y las oraciones correspondientes a estos dos ejemplos son en quechua, anahuasita pichapuan, que los hablantes traducen casi espontáneamente como Ana me lo barre mi casa, donde está este sufijo pu, y huaracata ahuarapuzcaikitachchu, ¿quieres que te lo teja una onda? Donde también pu está en el centro del largo verbo ahuarapuzcaikitachchu, en realidad una pregunta en el quechua.
Como detallamos en el trabajo que hemos hecho con mi colega Jorge Pérez, la estrategia que siguen ambos autores, Julio Calvo y Susan Kalt, es muy interesante para postular esta influencia y consiste en plantearles a los entrevistados traducciones espontáneas del quechua en español andino. Y allí, donde la frase verbal quechua está marcada por pu, la versión en español andino muestra este lo no pronominal. Aunque la explicación de los colegas Godensi y Habut es algo más sutil, ellos, me parece, creo entender, coinciden con esta interpretación y con la atribución, sobre todo, de la fuente de la transferencia al sufijo quechua. El hecho de que esta característica haya sido registrada en Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno en el Perú, Bolivia y en el noroeste argentino, todas zonas de astrato quechua y aymara, el quechua y el aymara siguen siendo lenguas vivas allí, aunque amenazadas, y no en otras regiones del español, nos invita a reforzar la idea de que estamos ante una innovación que, a diferencia de la estrategia anterior, sí se deriva directamente de una característica gramatical de las lenguas indígenas de base, a saber, la marca verbal benefactiva. Pero tal como en el caso de del español andino peruano que veíamos, norperuano que veíamos en la primera parte, estamos acá ante una estrategia vinculada con la cortesía de autonomía, en los términos tradicionales de Brown y Levinson, es decir, con el respeto, con el énfasis en la libertad del otro y el espacio ajeno. No por gusto, el matiz de cortesía para la secuencia analizada aparece en frases de imperativo. Se trata entonces, como afirman Godensi y Habut, de una forma de atenuar la amenaza que las órdenes suponen para la imagen social del interlocutor. Una necesidad pragmática que es al parecer crucial en el espacio andino marcado por la influencia del quechua y del aymara. Y si me permiten, tal vez pasar a la conclusión. En trabajos anteriores, yo he propuesto y he puesto mucho énfasis en que el español andino no es un bloque homogéneo, sino que tiene variedades regionales y sociales en su interior. Entre las regionales he propuesto distinguir el español andino norperuano del español andino sureño en contacto con el quechua y el aymara de manera primordial. Sin embargo, ambas subvariedades también tienen varios rasgos en común. En esta presentación he enfatizado dos estrategias de cortesía verbal que se presentan de manera diferenciada entre ambas regiones, pero no quiero perder de vista el sentido compartido del cambio. En ambos casos, aunque por caminos distintos, los hablantes, impulsados por la fuerza pragmática de la cortesía, generación tras generación, han sabido construir recursos que les permiten satisfacer sus necesidades expresivas y comunicativas, enriqueciendo de este modo nuestro idioma en un ámbito muy delicado, que es el ámbito del cuidado de la imagen social del otro y de uno mismo, ¿no? Contra lo que los estereotipos habituales nos suelen hacer pensar. Muchas gracias. Profesor, ¿puede dirigir un pequeño diálogo? No, vámonos rápido porque luego pasamos de tiempo. Bien, tenemos poco tiempo. Lo que hemos observado ahora es una diferencia de metodologías, de estrategias y de elementos que hay que considerar, ¿no? Como ya tenemos el tiempo vencido, no nos da oportunidad para un diálogo, pero los felicito, estupendos desde las distintas perspectivas de trabajo. Gracias, buenas tardes.